Yo contaba puertas y camillas en una libreta manchada de polvo mientras mis superiores solo veían números de edificios en el mapa. En cada escalera estrecha tenía que elegir: abrir otra habitación rápido como ordenaban los partes o dejar primero salir a los heridos en silencio. La radio exigía acelerar el avance, pero el paso real lo marcaban las camillas bajando a trompicones entre casquillos y yeso caído. Al final del día, lo que quedaba no eran las manzanas ganadas, sino esa letra mínima al lado de cada puerta, recordándome cuánto costó cada orden que di. El 18 de octubre de 1944, en un barrio parcialmente industrial al oeste de Aquisgrán, la lucha ya no avanzaba por campos abiertos, sino de puerta en puerta. Las calles se habían convertido en pasillos de ladrillo y humo. Cada edificio era un pequeño frente. La zona había sido bombardeada días antes. Muchas fachadas estaban abiertas como cajas rotas. Otras casas seguían en pie, pero con ventanas vacías y puertas arrancadas. En medio de esos muros, una compañía de infantería aliada tenía la orden de limpiar manzana por manzana. Los mapas de la unidad mostraban números sobre los edificios. El bloque que ese día ocupaba la atención del mando era el señalado como Manzana 17. Un grupo de almacenes, pisos de viviendas y talleres pequeños, encajados en dos calles estrechas. Según los partes, la defensa alemana se replegaba por allí en pequeños núcleos. El jefe de pelotón encargado del avance en esa manzana era un joven oficial con algo más de un año de frente. Se apellidaba Harris, y en el informe de la compañía figuraba simplemente como jefe de pelotón 3. A esa altura de la guerra, su experiencia no venía de manuales, sino de escaleras oscuras, esquinas sin ángulo y habitaciones que se abrían siempre demasiado tarde. Esa mañana, Harris desplegó el croquis sobre el capó de un camión detenido en la bocacalle. Las marcas de lápiz mostraban las rutas de entrada, las rutas de evacuación y los puntos donde, en teoría, se colocarían los tiradores de apoyo. El capitán de la compañía señalaba con la punta de un lápiz 3 edificios alineados. Eran los que bloqueaban el acceso a la calle siguiente, una vía por donde debían pasar camiones de suministros al caer la tarde. La orden era sencilla en el papel: limpiar portal por portal, subir planta por planta, tomar nota de habitaciones despejadas y continuar. La realidad, como sabían todos los presentes, tenía otras condiciones. A esa hora aún hacía frío en las sombras de las paredes. Los soldados se ajustaban las correas, revisaban cargadores y comprobaban las granadas de mano con gestos mecánicos. Los sanitarios preparaban camillas plegables cerca de una entrada de sótano que se había improvisado como punto de primeros auxilios. El operador de radio buscaba una posición donde la estática fuera menos intensa. La compañía venía de varios días de combate en poblaciones cercanas. La experiencia reciente mostraba un patrón que el mando anotaba con discreción. Cada edificio importante, cada nodo de la defensa enemiga, se traducía en un balance constante. Habitaciones despejadas arriba, camillas llenas abajo. En la manzana 17 se esperaba resistencia fragmentada. Pequeños grupos de defensores, quizá un nido de ametralladora, tal vez francotiradores en buhardillas. El enemigo había aprendido a estirar el tiempo a base de escalones, tabiques reforzados y habitaciones encadenadas. Harris empezó la mañana siguiendo el procedimiento estándar. Determinó un edificio inicial en la esquina de 3 plantas con un taller en la planta baja y viviendas arriba. Dividió a su pelotón en grupo de asalto, grupo de apoyo y núcleo de reserva inmediato. Anotó sobre una libreta pequeña los nombres de los encargados de cada puerta. La prioridad era asegurar un corredor de evacuación para los heridos. Los sanitarios insistieron en fijar primero un sótano que sirviera como puesto de clasificación. El sótano elegido tenía una entrada lateral, protegida por un muro semicubierto de escombros. Allí se colocaron camillas, vendas y un termo con café aguado. Según las órdenes del capitán, el pelotón de Harris debía avanzar sin detenerse demasiado en cada habitación. El mando superior temía un estancamiento como el de otras ciudades, donde un solo bloque había consumido días enteros. En el puesto de mando de compañía ya se habían enviado notas al batallón explicando los retrasos. La respuesta llegaba en forma de mensajes breves por radio: acelerar avance, aprovechar el apoyo artillero, no permitir consolidación enemiga. El operador de radio de Harris recogía esos mensajes, los anotaba en una hoja manchada de barro y se los entregaba. El jefe de pelotón los leía rápido.
a veces sin levantar la vista del croquis. Sabía que cada instrucción general debía traducirse en decisiones muy concretas. Decidir quién cruzaba primero una puerta, quién se quedaba cubriendo la escalera. ¿Quién tendría que correr con una camilla por un pasillo que aún no se consideraba seguro? La primera puerta del día no ofreció resistencia. El taller de la planta baja estaba vacío, salvo por máquinas cubiertas de polvo y cristales rotos. La pared interior, sin embargo, tenía un pequeño agujero que comunicaba con el local contiguo. Los soldados lo detectaron al ver la luz pasar por una rendija. El protocolo decía que toda apertura interior debía tratarse como posible punto de fuego enemigo. Un soldado lanzó una granada al otro lado. La explosión sacudió la estancia y llenó el aire de polvo. Al entrar, encontraron solo un almacén derrumbado. Se anotó en la libreta: Local 1, despejado, sin contacto. Las plantas superiores resultaron distintas. En la primera, una puerta entreabierta al final del pasillo concentró la atención de todos. Un hilo de humo, quizá de una estufa, escapaba por la rendija. Harris ordenó cubrirla con un fusil apuntando desde un ángulo lateral. El grupo de asalto se acercó por la pared. La puerta cedió con un golpe de hombro y 2 soldados entraron a la vez. En el interior, 2 hombres alemanes se habían atrincherado detrás de un armario volcado. Abrieron fuego casi al mismo tiempo que los aliados. En el intercambio, uno de los soldados de Harris cayó con un impacto en la pierna y el abdomen. El sanitario de la sección, que esperaba en la escalera con la camilla plegada, subió de inmediato. El pasillo era estrecho. Los hombres tuvieron que girar el cuerpo para dejarle pasar, pegados a la pared, con los cascos rozando el yeso. El herido fue arrastrado hacia la escalera y colocado sobre la camilla con movimientos automáticos. Mientras el sanitario presionaba la herida, otro soldado apuntaba hacia la puerta recién tomada por si aparecía alguien más. Harris miró el reloj. Habían tardado 15 minutos en asegurar una planta, y ya tenían la primera camilla ocupada. El herido descendió por la escalera entre crujidos de peldaños. 2 hombres sostenían la camilla, uno delante y otro detrás, intentando mantenerla nivelada. En el sótano, el sanitario principal tomó nota de la hora y de la gravedad de las lesiones. Una ficha improvisada se llenó con letra apretada sobre la caja de munición que hacía de mesa. El parte de media mañana, enviado por la compañía al batallón, reflejaría solo datos resumidos. Manzana 17, inicio de limpieza, resistencia ligera, un herido grave evacuado. Lo que no aparecía en ese parte era la conversación breve que tuvo Harris con el capitán en la bocacalle. El capitán señaló el reloj de pulsera. Habían pasado apenas 40 minutos y solo se había despejado un edificio. En teoría, el plan contemplaba tomar al menos 3 antes del mediodía. La presión no venía solo del mapa. En la retaguardia se acumulaban camiones con munición y combustible esperando ese corredor. El capitán no elevó la voz. Preguntó por el procedimiento, por el reparto de grupos, por las rutas de evacuación. Harris explicó con términos sencillos que cada puerta exigía tiempo y atención, y que cada decisión sobre quién entraba primero se traducía en una probabilidad de camilla. No era un argumento teórico. Bastaba mirar hacia el sótano, donde el sanitario intentaba detener una hemorragia. El mando de compañía no podía ignorar ni los tiempos ni las bajas. Ordenó mantener el ritmo en la medida de lo posible, frase que dejaba espacio para decisiones sobre el terreno, pero también recordaba la urgencia. La responsabilidad quedaba, una vez más, a nivel del jefe de pelotón. El segundo edificio de la línea resultó más complejo. Tenía 2 entradas, una por la calle principal y otra por un patio interior compartido con la casa vecina. Eso multiplicaba las posibilidades de intercambio de fuego cruzado. Harris reunió a sus cabos junto a la esquina. Utilizó el extremo de un bolígrafo para marcar sobre el polvo del suelo una versión rápida del plano. Dibujó puertas, señalizó ventanas, indicó con una cruz dónde suponía que podrían estar los puntos de fuego enemigos. Decidió dividir el esfuerzo. Grupo de asalto principal por la entrada de la calle, grupo secundario por el patio. Antes de iniciar el movimiento, revisó con el sanitario las rutas de evacuación. Los pasillos interiores eran desconocidos. El edificio, según los vecinos que habían pasado por el puesto de clasificación, tenía al menos 2 familias refugiadas en el sótano. Eso complicaba el uso de granadas y fuego automático. La entrada por la calle se realizó con rapidez. Una carga contra la puerta, disparos cortos hacia el interior, avance pegado a la pared.
No hubo respuesta inmediata, pero en el patio, el grupo secundario recibió fuego desde una ventana del primer piso. Un hombre cayó de rodillas, otro se pegó al muro buscando ángulo. El operador de radio, situado en la esquina, escuchaba fragmentos de comunicaciones de otras unidades en calles cercanas. Algunas voces pedían tanques de apoyo, otras informaban de fuego desde sótano, resistencia dispersa. Harris pidió, por su parte, humo para cubrir el patio. La respuesta fue que la artillería ligera estaba ya comprometida en otro sector del barrio. El pelotón tuvo que improvisar. Lanzaron granadas de humo propias y esperaron a que el patio se llenara de una neblina densa y gris. Aprovechando esa cortina, los hombres avanzaron pegados a la pared hasta la puerta secundaria. De nuevo, puertas, peldaños, esquinas. Cada tramo repetía la misma estructura de tensión. A medida que avanzaban, los sanitarios seguían el rastro de la sección a cierta distancia. Su trabajo consistía no solo en atender a los heridos, sino en recordar qué habitaciones quedaban seguras para depositar temporalmente una camilla. Anotaban en pequeñas hojas: habitación interior sin tiro directo, despensa, puerta en buen estado. Esos detalles, mínimos en apariencia, marcaban la diferencia entre una evacuación posible y una imposible. Al cabo de 2 horas, el pelotón había despejado 2 edificios. En el sótano puesto médico, las camillas ocupadas ya eran 4. 2 con heridas de metralla, una por caída en una escalera rota, otra con una lesión pulmonar por un derrumbe parcial. Harris revisó la libreta de anotaciones junto a la escalera del tercer edificio. En cada página figuraban nombres, hora de entrada al edificio, hora aproximada de evacuación, estado. También había un símbolo pequeño al lado de algunos tramos, un círculo que significaba ruta segura para camilla. Se daba cuenta de que esos círculos eran cada vez menos frecuentes. Cada nueva explosión, cada nuevo cruce de fuego, volvía insegura una ruta ya probada. El método estándar de limpieza, diseñado para avanzar rápido, no contemplaba con detalle la saturación de heridos. Los manuales asumían cierto porcentaje de bajas y confiaban en que la retaguardia se encargaría del flujo. En la manzana 17, la realidad imponía otra lógica. Las escaleras estrechas no permitían subir y bajar a la vez. Cuando una camilla ocupaba un tramo, el avance se detenía. El tercer edificio presentó un dilema diferente. El acceso principal estaba bloqueado por escombros. Solo quedaba una puerta lateral más estrecha que daba a una escalera empinada. El plano no estaba claro. Podía tratarse de un acceso de servicio, quizá con giro en la parte alta, donde un defensor bien colocado tendría ventaja. Harris se apoyó contra la pared y observó la puerta unos segundos. Sabía que, de acuerdo con el plan, debía continuar con el ritmo previsto. Sabía también que cada vez que señalara esa puerta, los hombres que lo miraban entenderían que uno de ellos sería el primero en cruzar. Decidió cambiar el orden de prioridades. Pidió que el grupo de exploración, normalmente usado para revisar desvanes y azoteas al final, se adelantase. En lugar de enviar un grupo de asalto completo, mandó a 2 hombres experimentados con espejo y linterna. Se tumbó junto a ellos mientras preparaban el equipo. Utilizaron el espejo para asomarse por debajo de la puerta. Vieron solo sombras y el inicio de los peldaños. No era suficiente. Harris ordenó entonces una apertura controlada. Levantar la puerta unos centímetros, lanzar una granada de humo y observar la reacción. El procedimiento consumía tiempo, pero reducía la probabilidad de recibir fuego directo en el primer segundo. No hubo disparos desde dentro. Se escuchó, en cambio, un ruido de movimiento rápido, como sillas arrastradas. Eso indicaba presencia, pero no posición exacta. Los 2 exploradores subieron los primeros peldaños, uno pegado a la barandilla, otro a la pared. Llegaron a un rellano con otra puerta. Solo entonces, con algo más de información, se autorizó al grupo de asalto a seguirlos. La operación funcionó en parte. Evitaron una emboscada directa, aunque una granada enemiga lanzada desde un piso superior explotó en la escalera, causando 2 nuevos heridos. De nuevo, camillas. Vendajes, descenso difícil por los peldaños manchados de polvo y sangre. De nuevo, la ruta de evacuación paralizando por minutos la subida. El informe de mediodía, transmitido por radio desde la compañía al batallón, hablaba de avance más lento de lo previsto. Se mencionaban obstáculos estructurales y resistencia escalonada. No describía las conversaciones breves en el sótano, donde los sanitarios preguntaban si llegaría pronto el transporte hacia el puesto quirúrgico de retaguardia. A nivel superior, el tiempo se medía en sectores ganados.
En la escalera del tercer edificio, el tiempo se medía en camillas. Harris comenzó a contar mentalmente no solo las habitaciones despejadas, sino las camillas llenas. La proporción no le gustaba. En su libreta, junto al número de cada puerta importante, anotó discretamente una letra C cuando el coste había sido una camilla. La presión continuaba. El capitán recibió una visita breve del oficial de operaciones del batallón que había recorrido varios puestos avanzados. Los mensajes que se transmitían eran claros. La cabeza de puente en el barrio debía consolidarse antes de la noche. Se esperaba un contraataque. Eso significaba que las casas debían estar en manos aliadas y organizadas para defensa, no en proceso de limpieza. El capitán trasladó esas expectativas a los jefes de pelotón. Preguntó a Harris si podía acelerar. La respuesta fue una frase escueta. Se podía correr más, pero las camillas tendrían que esperar más tiempo en escaleras y pasillos. La decisión implícita era sencilla de formular y complicada de asumir. ¿Se priorizaba el mapa o la evacuación inmediata? En ausencia de órdenes específicas sobre esa cuestión, el peso de la elección recayó en el jefe de pelotón. Harris tomó una decisión que no quedaría reflejada tal cual en los partes oficiales. Decidió reorganizar el avance adaptándolo a la capacidad real de evacuación. Redujo el número de grupos que entraban simultáneamente en edificios distintos. En lugar de limpiar 2 escaleras a la vez, concentró el esfuerzo en una sola, dejando otra puerta cerrada y marcada temporalmente. Estableció una norma interna. Ninguna nueva planta se abriría hasta que las camillas de la planta anterior hubieran salido por completo del edificio. Esa decisión tuvo consecuencias visibles en cuestión de minutos. Los sanitarios ya no corrían solos por pasillos donde aún se escuchaban disparos. Los hombres de fusil formaban un cordón de seguridad alrededor de las camillas en cada tramo. Eso restaba efectivos a la punta del avance, pero aumentaba la seguridad de los heridos y del personal médico. El operador de radio informó al capitán de que el ritmo se había ajustado. No se habló de desaceleración, sino de coordinación con evacuación. En la práctica, edificio tras edificio, esa frase significaba pausas más largas antes de abrir nuevas puertas. Los hombres sentían ese cambio en detalles pequeños. Había unos segundos más para revisar correas, limpiar un poco el sudor de la frente, comprobar la posición de una granada. Esos segundos también se llenaban de dudas silenciosas. Cada vez que un jefe de escuadra miraba a Harris, la pregunta mudada era la misma. ¿Entramos ya? ¿En uno de los pisos centrales del tercer edificio? Se produjo un incidente que confirmó la necesidad del nuevo método. Una explosión cercana hizo caer polvo del techo sobre una camilla que estaba siendo bajada. La escalera tembló y uno de los portadores resbaló. La camilla se inclinó, pero fue sujetada a tiempo por 2 hombres que, según el reparto original, tendrían que haber estado ya en la planta superior. Su presencia allí en ese momento fue consecuencia directa de la nueva norma de seguridad. El resto de la tarde transcurrió bajo esa lógica. La compañía en su conjunto avanzó menos de lo previsto. La manzana 17 no quedó completamente asegurada al anochecer, pero el número de muertos fue menor del que mostraban los promedios de días anteriores para operaciones similares. El precio, medido en camillas, seguía siendo alto. Cada habitación importante seguía costando, de media, un herido evacuado. Cuando cayó la luz, el capitán realizó una inspección rápida de las posiciones. Entró en el tercer edificio, subió parte de la escalera, se detuvo en un rellano donde aún había casquillos de disparos recientes. Harris le mostró la libreta. En ella se veía la secuencia de habitaciones y, junto a muchas de ellas, esa C anotada a mano. El capitán entendió el código al segundo o tercer ejemplo. No pidió una explicación larga, solo preguntó por el estado de la sección y por la cantidad de hombres aún operativos para un posible contraataque nocturno. Los números eran ajustados, pero aceptables para mantener la línea. En el puesto de mando de batallón, la misma noche, el informe de la compañía fue revisado entre otros muchos. Se anotó que el avance había sido más lento que el plan inicial, pero constante. Se mencionó buen control de evacuación de heridos en una breve línea que tal vez pocos leyeron con atención. Según los registros médicos posteriores, la proporción de heridos de la compañía de Harris que llegaron con vida al puesto quirúrgico fue superior a la de las unidades vecinas. Aquello no se atribuyó oficialmente a una sola decisión táctica. Los partes hablaban de buena coordinación,
o de uso eficaz de rutas de evacuación. En el nivel de la escalera y el pasillo, esa coordinación tenía nombre y libreta. El día siguiente, el pelotón continuó la limpieza de la manzana 17 con el mismo método. Puerta asegurada, planta despejada, camillas fuera, solo entonces nueva puerta. En algunas casas ya no había defensores, solo habitaciones vacías con restos de comida y mantas extendidas. En otras, pequeños grupos de soldados alemanes ofrecieron resistencia breve y luego se rindieron. Cada rendición planteaba un nuevo problema de espacio. Los prisioneros ocupaban huecos donde antes se colocaban camillas. Hubo que destinar habitaciones enteras a retenerlos hasta que una patrulla los llevara a retaguardia. La escalera volvió a ser un lugar de tránsito múltiple, pero la prioridad de evacuación de heridos se mantuvo. Con los días, la ciudad fue quedando atrás y la línea de frente avanzó hacia el interior. El pelotón de Harris siguió operando en otros pueblos y barrios, siempre con algún edificio numerado que había que limpiar con paciencia. El patrón se repetía: mapa, croquis, puertas, camillas. En manuales posteriores sobre combate urbano se recogieron lecciones aprendidas en esos días. Se habló de la importancia de coordinar movimiento y evacuación, de no saturar escaleras, de respetar la capacidad real de los sanitarios. Los nombres de los jefes de pelotón rara vez aparecieron en esos textos. Eran citados, cuando lo eran, como mandos subalternos o jefes de pequeña unidad. Harris terminó la guerra con un cuaderno lleno de anotaciones similares. Cada ciudad tenía su propia manzana 17. En muchas de esas páginas, al lado de un número de puerta, se repetía la misma letra, aquella C discreta, que en su mente significaba una camilla más, un hombre que había salido de la escalera con vida, aunque herido. Años después, los archivos de la unidad conservaron los partes diarios de aquellos días. Quien los lee encuentra cifras de edificios tomados, posiciones organizadas, horas de avance. En los márgenes, a veces, una nota sobre el buen desempeño de un pelotón en concreto. No se detallan las discusiones breves en las bocacalles ni las miradas silenciosas antes de señalar una puerta. Las calles de aquel barrio fueron reconstruidas en las décadas siguientes. Los talleres volvieron a abrir. Algunas casas se levantaron de nuevo sobre cimientos donde aún quedaban fragmentos de metralla. Las escaleras donde las camillas bajaron a trompicones fueron sustituidas por peldaños nuevos, lisos, sin marcas. El avance lento y las órdenes difíciles de aquellos días quedaron resumidos en firmas al pie de los partes. Números, conexiones, porcentajes. Detrás de cada habitación marcada como despejada hubo una decisión concreta, un reparto de riesgo, un trayecto para una camilla. En el recuerdo de quienes sirvieron en esa compañía, la manzana 17 no se describía como una gran batalla. Era más bien una jornada larga de trabajo metódico, escalón tras escalón. Una sucesión de puertas que se abrieron con cautela, de habitaciones donde el silencio pesaba tanto como el ruido de los disparos. Las cámaras oficiales casi no registraron esas escaleras. El frente urbano se contaba en comunicados breves y mapas de situación. Lo que quedó de aquellas jornadas fue la memoria dispersa de un puñado de hombres que aprendieron a medir el día en camillas, y la huella, apenas visible, de un criterio adoptado sin grandes palabras: no abrir una nueva puerta hasta que la anterior hubiera permitido salir a los heridos. Entre tantos episodios de la guerra, el trabajo de aquel pelotón en la manzana 17 se convirtió en una nota a pie de página, una línea en un informe sobre tiempos de avance, otra en un resumen médico sobre supervivencia de heridos, nada que, a la escala de los grandes balances, pareciera decisivo. Para quienes anotaron a lápiz cada puerta y cada camilla, sin embargo, aquella secuencia de decisiones bajo presión definió su propia manera de entender el combate. No como una carrera por cuadras en el mapa, sino como una cadena de habitaciones donde cada orden llevaba asociado un peso muy concreto, un peso que, de forma silenciosa, se medía siempre igual, puerta contra puerta y una camilla más.